Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy decidí realizar algo distinto. Obviamente los videos van a seguir continuando, pero quería particularmente leerles un artículo que llegó a mis manos en el día de hoy y que siento que puede ser muy útil para todas las personas que estén conectadas a mi canal, y además quiero dar una reflexión muy importante acerca del texto porque se lo he enviado a varios de mis amigos y han generado como distintos tipos de eh, formas de verlo, ¿no? Como distintos puntos de vista, y creo que nada, me parece bueno como dar mi punto de vista también como para que sea entendido. Estoy acá teniendo aparte eh, el, el artículo, así que lo voy a leer. La ruptura del linaje materno y el precio de volverse real. Una de las experiencias más duras que puedes tener como hija en la relación con tu madre es darte cuenta de que ella está inconscientemente involucrada en tu insignificancia. Ante este sentimiento es verdaderamente desgarrador ver que más allá de su propia herida, la persona que te dio a luz siente inconscientemente tu empoderamiento como una pérdida propia. En el fondo no es una tragedia personal, sino de nuestra cultura patriarcal, que dice a las mujeres que somos menos que. Todas deseamos ser auténticas, ser vistas tal como somos, ser aceptadas y ser amadas por quien realmente somos. Es una necesidad humana. Lo cierto es que el proceso de convertirnos en nosotras mismas implica ser complicadas, fuertes, intensas, asertivas y complejas, cualidades que el patriarcado pinta como poco atractivas en una mujer. Históricamente, nuestra cultura ha sido reacia a la idea de las mujeres como seres individuales. El patriarcado identifica a las mujeres atractivas como seres complacientes que buscan ser aprobadas, cuidan las emociones, evitan el conflicto y toleran el maltrato. En cierta medida, las madres transmiten esta imagen a sus hijas y hacen que inconscientemente se construya un falso yo, a menudo a través de la máscara de la rebelde, la solitaria o la niña buena. El mensaje principal es: para ser amada no debes crecer. Sin embargo, las nuevas generaciones de mujeres tenemos el deseo de ser auténticas. Se podría decir que con cada nueva generación el patriarcado se debilita y el deseo de ser auténticas se va fortaleciendo entre las mujeres. De hecho, está empezando a ser urgente. El anhelo de ser auténtica y la añoranza de la madre. Se trata de un dilema para las hijas criadas el patriarcado. El anhelo de ser vos misma y el anhelo de ser cuidada se convierten en necesidades que compiten entre sí. Parece que tengamos que elegir entre una de estas dos. Esto sucede porque tu empoderamiento está limitado en la medida en que tu madre ha internalizado las creencias patriarcales y espera que tú las acates. La presión de tu madre para que no crezcas depende principalmente de dos factores. 1. El grado en que ella haya internalizado las creencias patriarcales limitantes de su propia madre. Y 2. El alcance de sus propias carencias por estar divorciada de su verdadero yo. Estas dos cosas mutilan la capacidad de la madre de iniciar a su hija a su propia vida. El costo de convertirte en tu ser auténtico a menudo implica cierto grado de ruptura con el linaje materno. Cuando esto sucede, se rompen los hilos patriarcales del linaje materno, algo esencial para una vida adulta sana y poderosa. Por lo general, se manifiesta en alguna forma de dolor o conflicto con la madre. Las rupturas del linaje materno pueden adoptar diversas formas, desde conflictos y desacuerdos hasta distanciamiento y desarraigo. Es un viaje personal y es distinto para cada mujer. Básicamente, la ruptura sirve para la transformación y la sanación. Forma parte del impulso evolutivo del despertar femenino para empoderarse con más conciencia.
es el nacimiento de la madre no patriarcal y el comienzo de la verdadera libertad e individualización. Por una parte, en las relaciones madre-hija más sanas, la ruptura puede provocar un conflicto, pero en realidad sirve para fortalecer el vínculo y hacerlo más auténtico. Por otra parte, en las relaciones madre-hija agresivas y menos sanas, la ruptura puede desencadenar heridas no sanadas en la madre y provocar que ésta arremeta contra su hija o la repudie. Y en muchos casos, desafortunadamente, la única opción de la hija será mantenerse a distancia indefinidamente para conservar su propio bienestar emocional. Así, en vez de ver que el resultado de tu deseo de crecimiento, la madre puede sentir tu alejamiento o ruptura como una amenaza, un ataque personal y directo hacia ella, un rechazo a quien es ella. Ante esta situación, puede resultar desgarrador constatar que tu deseo de empoderamiento o de crecimiento personal puede hacer que tu madre ciegamente te vea como una enemiga. No puedo ser feliz si mi madre es infeliz. ¿Has sentido esto alguna vez? Generalmente esta creencia procede del dolor que te causa ver a tu madre sufrir por tus propias carencias y la compasión que te produce su lucha bajo el peso de las demandas del patriarcado. Sin embargo, cuando sacrificamos nuestra propia felicidad por la de nuestras madres, en realidad impedimos la sanación necesaria que produce llorar la herida en nuestro linaje materno. Esto solo provoca el estancamiento de ambas. Por mucho que lo intentemos, nosotras no podemos sanar a nuestras madres y no podemos conseguir que nos vean tal como somos. El duelo es lo que trae la sanación. Tenemos que llorar por nosotras y por nuestro linaje materno. Este duelo trae consigo una gran liberación. Dejar que nuestras madres sean seres individuales nos libera como hijas para ser seres individuales. Las creencias patriarcales promueven un nudo inconsciente entre madres e hijas en el que solo una de ellas puede tener el poder. Es una dinámica de una de las dos, basada en la escasez que deja a ambas sin poder alguno. Para las madres que han sido especialmente privadas de su poder, sus hijas pueden convertirse en el alimento de su identidad atrofiada y en el vertedero de sus problemas. Debemos permitir que nuestras madres recorran su propio camino y dejar de sacrificarnos por ellas. Tradicionalmente a las mujeres se nos ha enseñado que es noble cargar con el dolor de los demás, que el cuidado emocional es nuestro deber y que deberíamos sentirnos culpables si nos desviamos de esta función. En este contexto, la culpa no tiene que ver con la conciencia, sino con el control. Este sentimiento de culpa nos mantiene atadas a nuestras madres, nos debilita y hace que ignoremos nuestro poder. Tenemos que darnos cuenta de que no hay ningún motivo real para sentirnos culpables. El rol de cuidador emocional nunca ha sido un rol genuinamente nuestro, simplemente forma parte de nuestro legado de opresión. Si lo miramos así, dejaremos de consentir que la culpa nos controle. Absterrarnos del cuidado emocional y dejar que la gente aprenda sus propias lecciones es una forma de respetarnos a nosotras mismas y de respetar a los demás. Contrariamente a lo que se nos ha enseñado, no tenemos que sanar a toda nuestra familia, solo tenemos que sanarnos a nosotros mismos. En vez de sentirte culpable por no ser capaz de sanar a tu madre y a los otros miembros de tu familia, date el permiso para ser inocente. Si lo haces, recuperás tu construcción personal y el poder que te quitó la herida materna, y en consecuencia, devolvés a tus familiares el poder de seguir su propio camino. Se trata de un gran cambio energético que se da al apropiarnos de nuestro valor, y se ha demostrado que podemos conservar nuestro poder a pesar de los llamamientos a entregarlo a los demás. El precio de transformarnos en auténticos nunca es tan alto como el precio de permanecer en un yo falso. Es posible que nuestras madres y nuestras familias nos den la espalda cuando nos convirtamos en más auténticos. Podemos sentir hostilidad, rechazo, rabia y una denigración total. Y puede resultar asombrosa la rapidez con la que nos pueden rechazar o abandonar cuando dejamos de sobrefuncionar y expresamos nuestro auténtico ser. La madre cumple la función de proveedora de la iniciación, lo que lanza a la hija o hijo a vivir su propia vida. Pero este rol solo es posible en la medida que la madre haya experimentado o vivido su propia iniciación.
pero los procesos sanos de separación entre madres e hijas están muy boicoteados en la cultura patriarcal. El problema es que muchas mujeres se pasan la vida entera esperando que su madre las empuje a vivir sus propias vidas, cuando sus madres son simplemente incapaces de hacerlo. Es muy habitual ver cómo se pospone el duelo de la herida materna en mujeres que constantemente regresan al pozo negro de sus madres, buscando un permiso y un amor que ellas simplemente no tienen la capacidad de dar. En vez de completar este duelo, muchas mujeres tienden a culparse, y esto las bloquea. Tenemos que lamentar que nuestras madres no puedan ofrecernos una iniciación que ellas nunca recibieron y enmarcarnos conscientemente en nuestra propia iniciación. Parte de este proceso es aceptar este profundo dolor existencial para poder iniciarnos en la libertad y la creatividad de nuestras propias vidas. Y al final, este dolor da paso a una compasión genuina y a la gratitud hacia nuestras madres y a las madres de nuestras madres. Es importante ver que rechazar las creencias patriarcales que dicen que para ser aceptadas deberíamos permanecer pequeñas, no estamos rechazando a nuestras madres. Crear un espacio seguro para el anhelo de la madre es lo siguiente que voy a leerles. Aunque seamos mujeres adultas, añoramos a nuestra madre. Puede ser desgarrador sentir ese anhelo y saber que nuestra propia madre no puede satisfacerlo, aunque hizo lo que pudo. Es importante enfrentarse a este hecho y llorarlo. Tu anhelo es sagrado y debe ser honrado. Dejar un espacio para el duelo es una parte importante de ser una buena madre para ti misma. Si no hacemos un duelo sincero de nuestra necesidad insatisfecha de cuidado maternal, inconscientemente interferirá en nuestras relaciones causando dolor y conflicto. No se trata de un trabajo de superación personal cualquiera. Sanar la herida de la madre es esencial y fundamental. Es un trabajo de profundidad que te transformará interiormente y te libera como mujer de cadenas centenarias heredadas de tu linaje materno. Esto igualmente también va para los varones, ¿sí? En este caso estamos hablando de mujeres, pero es muy importante entender que a muchos hombres también les puede pasar que están arraigados al linaje materno por la educación materna que conllevan. Sigo. Tenemos que desintoxicarnos de los hilos patriarcales en nuestro linaje materno para avanzar en nuestro empoderamiento. Estamos siendo llamados a encontrar en lo más profundo de nosotros aquello que no se nos dio. Al reclamar nuestra propia iniciación mediante la sanación de la herida materna, juntos al unísono encaramos cada vez más a los dioses que están dando luz a un nuevo mundo. Bueno, la verdad es que me pareció fascinante, me pareció un artículo muy crudo, pero muy real, y decidí enviárselo a varios de mis amigos y recibí distintas respuestas. La que más me llamó la atención fue justamente esta cuestión de que se creía que había un problema con la relación de la madre. En realidad, este texto se puede entender desde diferentes maneras, por eso también se lo envié a diferentes personas y todas con una manera de ver la vida completamente única. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que nosotros nos tenemos que enojar con nuestra madre por el linaje materno y por el árbol genealógico y hacer una guerra? No. Ahí es donde está el discernimiento y donde se tiene que poner lo importante del discernimiento. Nosotros elegimos a los padres que vamos a tener, por lo tanto elegimos también a la madre que vamos a tener. Cuando nosotros hablamos de llorar la herida materna, significa entender que nuestros padres tal vez no tuvieron o no eligieron la oportunidad de poder llorar ellos su propia herida materna. Entonces esto es un efecto dominó. Nosotros venimos de un árbol genealógico que tiene su karma, que tiene sus historias, que tiene sus conexiones. Entonces, cuando uno despierta, los ancestros también saben y sienten que uno está despierto y no quieren que el árbol genealógico se corte, ¿no? Entonces ahí es donde empieza todo el movimiento personal de uno de liberación karmática de la historia que venimos cargando desde años y años y años y generaciones, ¿no? En mi caso particular yo tengo una historia similar con el linaje materno, ¿no? Entonces, cuando leí este artículo dije, wow, qué interesante y qué bueno compartirlo para
también poder empezar a entender desde dónde viene la información. Para mí esta información lo que significa es, los padres también eligen el momento o el nivel de vibración que ellos quieren vivir. Pero con ese nivel de vibración que tuvieron, nos criaron y nos acompañaron. Esa herida materna que a nosotros nos corresponde llorar es justamente el cortar con las bases, que tal vez no son las bases que nos representan actualmente a nosotros como seres, ¿no? A medida que uno crece, va empezando a elegir qué es lo que quiere que quede de la educación de sus padres y qué es lo que quiere volver a fomentar, ¿no? Entonces, de lo que habla este artículo es de una reeducación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestros padres no pudieron realizar esa reeducación para que nosotros vengamos con un árbol genealógico más sano, tal vez sea nuestro propio trabajo poder hacer esa reeducación por encima de la educación preestablecida para poder cortar con el karma de las generaciones previas y armar una nueva generación con más luz y con más sanación. Entonces, el proceso es arduo, sí hay conflictos con la madre, sí hay enfrentamientos, no solamente con la madre, con la abuela y con las generaciones anteriores correspondientes al árbol genealógico y al linaje materno, ¿no? Porque así como le dice, es un linaje, no son dos personas, esto viene de años atrás. Entonces tal vez la educación que tiene mi madre empezó con mi bisabuela. Entonces yo en realidad lo que mamé no fue la educación de mi madre, fue la educación de mi madre en base a la educación de mi bisabuela. Entonces lo que recibí fue la educación de mi bisabuela. Es un juego de palabras, pero es así. Entonces, cuando nosotros miramos a nuestros padres, tenemos que ver el linaje que está detrás de ellos, porque ellos en realidad nos educaron en base a cómo los educaron. Y ellos fueron educados en base a cómo nuestros abuelos fueron educados. Y nuestros abuelos educaron a nuestros padres en base a cómo en base a cómo mis bisabuelos, es decir, sus padres, es decir, los abuelos de mi madre, los educaron. Y también hay que tener en cuenta que en la época de mi bisabuela el contexto social no era el mismo que el de mi abuela, que no es el mismo que el de mi madre, que no es el mismo que el mío. Y el nivel de conciencia de mi bisabuela no iba a ser el mismo que el mío actualmente. Entonces, no hay culpables, ¿sí? No es que hay un culpable, que mi madre es la culpable, que mi abuela es la culpable, no. Hay cosas que sanar, porque venimos a sanar, porque venimos a trabajar, venimos a entender, venimos a perdonar, venimos a enojarnos también si es necesario para después obtener armonía, si es necesario romper las bases para volverlas a reconstruir, y así se tendrá que ser. Pero esto no quiere decir que yo ame menos a mi madre o a mi abuela, porque cuando la verdad se pone en la cara, obviamente que al principio choca y uno empieza a ver las cosas de manera diferente, hasta que después se estabiliza y dice, no, pero ahí es donde arranca el entendimiento, ¿no? Ahí es donde uno empieza a mirar a su familia y a entender, ¿no? Y también empieza a agradecer, porque si este linaje no estuviera, nosotros no tendríamos nada que cortar. Entonces es como una bendición también el aprendizaje que estamos teniendo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra madre y nuestra abuela en realidad también son maestras. Tendrán sus karmas, tendrán su historia. Yo también cargo con el mismo karma, pero ahora me estoy haciendo cargo, lo estoy limpiando, cortando con el árbol genealógico y empezando una nueva etapa de mi linaje materno. Entonces, es importante entender esto. Tal vez la mejor forma de honrar a nuestros padres es haciendo nuestro camino y mostrándoles a ellos que podemos ser libres eligiendo nuestra propia educación, nuestra reeducación, que es una educación que tal vez ellos no tuvieron o no eligieron en ese momento. Que en cualquier momento, mientras haya vida, lo pueden elegir. Eso no quiere decir que están exentos de hacerlo.
todo lo contrario. Mientras hay vida, hay esperanza, y mientras hay esperanza, se puede hacer lo que sea. Pero me parecía algo muy, muy bello, un artículo muy bello, lleno de mucha información, o sea que lo pueden leer más de una vez, muy importante, y que da respuestas a muchas cuestiones en cuanto a la relación con nuestros padres, porque así como esto es con la madre, también puede suceder con el padre, ¿sí? Que tenga el linaje materno. En vez del matriarcado, viene el patriarcado, ¿no? O sea, para algunas mujeres el tema es con la madre y para otros el tema es con el padre. Hay hijos que tienen problemas con la madre y hay hijas que tienen problemas con el padre, y viene toda la cuestión karmática desde ese lugar. Entonces, esto es para el que le resuene, ¿sí? Así que no renieguen de su árbol genealógico, no renieguen de los padres que elegimos, porque los elegimos aunque ahora no nos acordemos, no reneguemos de la historia familiar que elegimos, porque por algo vinimos hasta este momento acá, y veamos todo como una oportunidad para crecer y sanar internamente. Así que bueno, este es un especial de un artículo que les quería traer. Espero que les haya servido. Y bueno, nos vemos en la semana con el videito del calendario maya.